El millonario, que se enamoró de una humilde novia en las favelas de Río bajo el brillante sol de Río de Janeiro. La vida de Daniel Moreira se deslizaba en la superficialidad de un lujo desmedido. Su ventana, un espectacular mirador al Cristo Redentor, simbolizaba el éxito que había alcanzado, un imperio de negocios que lo ubicaba entre los más influyentes de la ciudad. Sin embargo, en las sombras de su existencia brillaba un vacío existencial que lo consumía. Sentado en su silla de cuero italiano, un sabor amargo le recorrió la boca mientras contemplaba cómo los destellos de su fortuna palidecían ante la soledad que lo envolvía. Un día, en su afán de romper la rutina, decidió adentrarse en las vibrantes pero desafiantes favelas de la ciudad. Allí, en medio de la agitación, el aroma de la comida callejera se mezclaba con gritos de alegría y ecos de dolor. Fue en ese caótico rincón donde sus ojos se encontraron con los de Camila, una mujer de mirada apagada que cargaba el peso de un trauma inconfesable. Su rastro de lágrimas ocultaba una historia de violencia y sufrimiento a manos de Leandro, su esposo. La tensión del entorno palpitaba en el aire cuando ella le contó, entre susurros, cómo había soportado el maltrato y la desesperación, arrastrando a su querido hijo Miguel por un camino de oscuridad. Impulsado por una mezcla de compasión y admiración, Daniel se convirtió en su salvador. Con la promesa de un nuevo comienzo, le ofreció un refugio donde Camila pudiera sanar y proteger a Miguel. Sin embargo, su intervención fue un faro que iluminó secretos peligrosos. Al contratar a un investigador privado para rastrear a Leandro, Daniel descubrió que la ira y la desesperación del hombre lo habían llevado a un mundo de criminalidad y conexiones venenosas. Leandro, un monstruo desatado, había jurado recuperar a su familia a cualquier costo. Camila y Miguel, ocultándose en un nuevo hogar, empezaron a encontrar consuelo en la calidez de un amor inesperado. Daniel se convirtió no solo en un empresario influyente, sino en una figura paternal que Miguel jamás había tenido. Sin embargo, la sombra oscura de Leandro se cernía sobre ellos, amenazando con despojarles de la felicidad que comenzaba a florecer. La aparente tranquilidad de sus vidas se convirtió en un juego peligroso cuando el niño, enfrentando su propia lucha interna, decidió buscar a su padre biológico. El inminente reencuentro fue un cóctel explosivo de emociones. Miguel, ahora imbuido de la fuerza de su madre y la valentía de Daniel, se preparó para enfrentar a un padre que no solo luchaba con sus demonios, sino que también se dejaba llevar por el veneno del rencor y los arrepentimientos. La lealtad de un niño podía cambiar el rumbo de una vida, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Podría Leandro confrontar sus adicciones y encontrar la redención, o su desesperación lo llevaría a un trágico enfrentamiento con el nuevo padre de su hijo? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revísalo rápido en el botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a interactuar. Miguel respiraba hondo. La angustia se hacía palpable en su pecho mientras se preparaba para el reencuentro. Su madre Camila estaba a su lado, mirando al suelo, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Daniel, por su parte, lo observaba con un nudo en la garganta, esperando que el encuentro no desatara la tormenta que ya rondaba sus vidas. Eran momentos de tensión, los pasos de Miguel resonaban en la calle, retumbando igual que su corazón. El ambiente era pesado, y cada esquina del barrio parecía murmurar advertencias que Miguel ignoraba. Finalmente, se plantó frente a la casa que una vez conoció como su hogar. La puerta estaba cerrada, pero no necesitaba que le abrieran. Su mirada intensa buscaba la figura de Leandro. Pero, mientras Miguel estaba absorto en sus pensamientos, una sombra se cernía sobre ellos. Daniel se giró, sintiendo una inquietud inexplicable. Unos hombres de aspecto violento, con tatuajes que hablaban de un pasado oscuro, caminaban hacia él. Era como si el tiempo se detuviese, los murmullos del barrio se ahogaron en el aire. Sentía una opresión en el pecho y el sudor comenzó a brotar en su frente. Uno de los hombres se detuvo frente a Daniel, sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda luz.
«Buscas problemas, ¿eh?», soltó con una risa burlona, mostrando dientes que parecían afilados como cuchillos. La manada de hombres lo rodeó, miradas desafiantes, cuerpos tensos. La tensión se apoderó del momento. De repente un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era Camila, que observaba desde la distancia con horror en su expresión. «Miguel, corre». Pero fue demasiado tarde. Un golpe seco resonó. Un hombre impactó la puerta de la casa, que se abrió violentamente, y ahí estaba Leandro. La figura oscura de su pasado emergió como un demonio resurgente. «¿Qué haces aquí?», rugió, su voz un trueno. Miguel se paralizó, incapaz de dar un paso atrás. Todo su valiente intento de resistir su historia colapsó ante la realidad aterradora de su padre. Leandro lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. «Viniste a traicionarme, ¿verdad?». Su tono era acusador, como si Miguel le hubiera robado algo que nunca le perteneció. Daniel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Estaba atrapado entre la figura de un hombre que había prometido proteger y un padre que era un monstruo. Camila, ahora llena de valor, se interpuso entre Miguel y Leandro. «No te acerques a él, no eres su padre», gritó, su voz resonante y firme. Pero la furia en los ojos de Leandro no podía ser ignorada. «Te llevaré de vuelta, Miguel. Te necesito a mi lado». Un instante de confusión lo consumió todo. Miguel vio en su padre la sombra de un hombre perdido, pero también había rabia. En su interior, la lucha entre entender a este hombre y el miedo que le inspiraba lo ensordecía. Miguel se dio cuenta de que la historia no era tan sencilla como parecía. En medio del caos, el sonido de sirenas comenzó a acercarse, un eco sordo que reverberaba en el aire. Había llegado el momento de decidir. Mientras las luces rojas y azules comenzaron a iluminar el barrio, Miguel sintió un impulso irresistible. ¿Podía liberar a su madre y a Daniel de este infierno, o sería él quien quedara atrapado en la oscuridad de su padre? La realidad se desmoronaba a su alrededor. Un grito, un disparo, una vida que pende de un hilo. El destino reescribía su historia en un instante. ¿Qué camino elegiría Miguel en ese turbulento momento? El mundo se desdibujaba, y lo único que podía ver eran las sombras avanzando hacia él. Miguel respiraba hondo. La angustia se hacía palpable en su pecho mientras se preparaba para el reencuentro. Su madre, Camila, estaba a su lado, mirando al suelo, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Daniel, por su parte, lo observaba con un nudo en la garganta, esperando que el encuentro no desatara la tormenta que ya rondaba sus vidas. Eran momentos de tensión. Los pasos de Miguel resonaban en la calle, retumbando igual que su corazón. El ambiente era pesado y cada esquina del barrio parecía murmurar advertencias que Miguel ignoraba. Finalmente se plantó frente a la casa que una vez conoció como su hogar. La puerta estaba cerrada, pero no necesitaba que le abrieran. Su mirada intensa buscaba la figura de Leandro. Pero mientras Miguel estaba absorto en sus pensamientos, una sombra se cernía sobre ellos. Daniel se giró, sintiendo una inquietud inexplicable. Unos hombres de aspecto violento, con tatuajes que hablaban de un pasado oscuro, caminaban hacia él. Era como si el tiempo se detuviese. Los murmullos del barrio se ahogaron en el aire. Sintió una opresión en el pecho y el sudor comenzó a brotar en su frente. Uno de los hombres se detuvo frente a Daniel. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda luz. «¿Buscas problemas?», soltó con una risa burlona, mostrando dientes que parecían afilados como cuchillos. La manada de hombres lo rodeó, miradas desafiantes, cuerpos tensos. La tensión se apoderó del momento. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era Camila, que observaba desde la distancia con horror en su expresión. «Miguel, corre», pero fue demasiado tarde. Un golpe seco resonó. Un hombre impactó la puerta de la casa, que se abrió violentamente, y ahí estaba Leandro. La figura oscura de su pasado emergió como un demonio resurgente. «¿Qué haces aquí?», rugió, su voz un trueno. Miguel se paralizó, incapaz de dar un paso atrás. Todo su valiente intento de resistir su historia colapsó ante la realidad aterradora de su padre. Leandro lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. «Viniste a traicionarme, ¿verdad?». Su tono era acusador, como si Miguel le hubiera robado algo que nunca le perteneció. Mientras la tensión aumentaba, Miguel recordó algo. Fue como un rayo en medio de la tormenta. Recordó el día en que Daniel le habló de su madre, de su historia y de aquel misterioso hombre en la sombra. Sin pensarlo, dio un paso hacia atrás buscando un poco de aire y escuchó un susurro. «Miguel, ayuda», era la voz de su madre desgarradora. En ese instante, Daniel entrecerró los ojos, como si acabara de recordar algo crucial. «Leandro, tú no eres el único que tiene secretos», dijo con firmeza, utilizando cada pedazo de valentía que tenía. Los ojos de Leandro se abrieron de par en par.
¿De qué hablas?, preguntó, la confusión dañando su rabia. Antes de que Daniel pudiera continuar, uno de los hombres del grupo recordó otra cosa. Un pequeño destello en sus ojos lo iluminó. «Yo sé quién eres», echó a reír desenfrenado. «El hijo de la mujer que…» Su voz se detuvo. Miguel notó un cambio palpable en el aire. La revelación era como una bomba en la sala. «¿La mujer que qué?», preguntó Miguel, la curiosidad brotando descontroladamente. Entonces un nuevo hombre apareció detrás de Leandro, un rostro familiar. Era un antiguo amigo de su madre. «Camila», dijo con voz dura y firme, «la verdad que llevas dentro es más peligrosa de lo que piensas». Las piezas comenzaron a unirse, pero el rompecabezas era más complejo. Miguel sintió un frío helado recorrerle la espalda. La confusión era abrumadora. Su madre, sus enseñanzas, todo cambió en un instante. Las sirenas aún resonaban, pero la promesa de un pasado oculto se cernía sobre ellos, lista para desencadenar la tormenta definitiva. Miguel, entre un torbellino de emociones, miró a su madre y luego a Daniel. «¿Qué está pasando?», preguntó, la voz temblando. Camila, con lágrimas en los ojos, finalmente se atrevió a hablar. «Hay cosas que nunca te conté, cosas sobre tu padre verdadero, las razones por las que Leandro está aquí». Mientras la luz de las sirenas iluminaba la calle, se preguntaba si ese era el momento en que todo se desmoronaría. ¿Quién realmente era su padre? ¿Qué oscuros secretos ocultaba su madre? La tensión se palpaba en el aire. Las sombras avanzaban y el dolor de la verdad se avecinaba, listo para consumirlo todo. Miguel, entre el caos de emociones, miró a su madre y luego a Daniel. «¿Qué está pasando?», preguntó, la voz quebrada. Camila, con lágrimas resbalando por su rostro, tomó aire antes de hablar, su voz temblando con el peso de los recuerdos. «Hay cosas que nunca te conté, cosas sobre tu padre verdadero, las razones por las que Leandro está aquí». El aire se volvió denso. La revelación permaneció suspendida entre ellos como una sombra acechante. La multitud a su alrededor parecía borrosa, los murmullos se desvanecieron y el tiempo se detuvo. Miguel la miraba, buscando respuestas en sus ojos llenos de dolor. «¿De qué estás hablando, mamá?». Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el lugar. La puerta de la casa se abrió de golpe y 3 hombres armados aparecieron. Eran figuras imponentes, sus rostros endurecidos por la vida en la calle. «Leandro», gritó uno señalándolo. «Nos dijiste que habías dejado esta vida. ¿Qué haces aquí?». El caos estalló. Daniel empujó a Miguel hacia atrás mientras Camila se interponía, gritando: «No, por favor, no lo toquen». Pero la tensión en el aire se volvió eléctrica. Leandro, observando a los recién llegados, se transformó en un volcán a punto de erupcionar. «Yo controlo esto. Nadie me manda». De repente, uno de los hombres se abalanzó sobre Miguel, agarrándolo por el brazo. «Vamos, chiquillo, te llevaremos a casa». Miguel, paralizado por el miedo, miró hacia su madre, pero ella no podía ayudarlo. Daniel dio un paso hacia adelante, sus ojos desafiantes brillando con determinación. «Suéltalo, él no va contigo». Pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador resonó en la noche. Era Camila, su voz quebrándose mientras miraba a Miguel. «No, tigre, corre». Fue un momento de confusión mortal. El hombre que sostenía a Miguel retrocedió un paso asustado. Estaba realmente dispuesto a llevarse al niño y justo entonces, ¡bang! Un disparo sonó en la oscuridad, el eco reverberando como un trueno. El mundo se deslizó hacia el caos. El hombre que sostenía a Miguel cayó al suelo, un charco de sangre comenzando a formarse bajo su cuerpo. Miguel, aturdido, se dio cuenta de que alguien había disparado desde la distancia. El tiempo pareció congelarse. Sus ojos se encontraron con los de Camila, sus expresiones reflejando horror y confusión. «Mamá», fue lo único que pudo pronunciar con un nudo en la garganta. Pero el pánico llegó con la sirena, acercándose rápidamente, rasgando la noche. Las miradas se dirigieron hacia Leandro, que había caído, una expresión de incredulidad en su rostro. Luego se giró hacia su madre y su voz se convirtió en un rugido desafiante. «Tú has estado jugando conmigo todo este tiempo, que me esconden». Su furia reverberaba entre las sombras. Miguel sintió cómo su mundo giraba. Todo lo que creía saber se desmoronó de repente. Cambiando su mirada entre su madre y Leandro, a quien apenas reconocía, preguntó con desesperación: «¿Quién eres verdaderamente?». Su voz se mezclaba con el eco de las sirenas, creando una melodía inquietante. Camila abrió la boca para hablar, pero no hubo palabras. En su silencio, la verdad pesaba más que nunca. Pero de repente, un hombre surgió de las sombras, un rostro conocido que nadie esperaba. «Espera, Miguel», gritó. Era un amigo de su madre, alguien que había desaparecido hace años. «Lo que están a punto de descubrir cambiará todo», dijo con urgencia, pero las palabras se perdieron en el sonido de las sirenas.
Miguel miró a su madre atónito, recordando las historias de aquel amigo que ella solía contar, y supo que todos sus secretos estaban a punto de salir a la luz. La realidad se oscurecía, el caos se aproximaba y la verdad estaba acechando, lista para estallar. ¿Qué significaba todo esto? Miguel sintió que su corazón latía frenéticamente, esperando que su madre hablara, que todo encajara. Pero las sombras se cernían cada vez más sobre ellos y el futuro prometía más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos había ocultado y cómo sobreviviría a la tormenta que se avecinaba? Miguel, entre el caos de emociones, miró a su madre y luego a Daniel. ¿Qué está pasando?, preguntó, la voz quebrada. Camila, con lágrimas resbalando por su rostro, tomó aire antes de hablar, su voz temblando con el peso de los recuerdos. Hay cosas que nunca te conté, cosas sobre tu padre verdadero, las razones por las que Leandro está aquí. El aire se volvió denso. La revelación permaneció suspendida entre ellos como una sombra acechante. La multitud a su alrededor parecía borrosa, los murmullos se desvanecieron y el tiempo se detuvo. Miguel la miraba, buscando respuestas en sus ojos llenos de dolor. ¿De qué estás hablando, mamá? Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el lugar. La puerta de la casa se abrió de golpe y 3 hombres armados aparecieron. Eran figuras imponentes, sus rostros endurecidos por la vida en la calle. «Leandro», gritó uno señalándolo, «nos dijiste que habías dejado esta vida. ¿Qué haces aquí?» El caos estalló. Daniel empujó a Miguel hacia atrás mientras Camila se interponía gritando. «No, por favor, no lo toquen», pero la tensión en el aire se volvió eléctrica. Leandro, observando a los recién llegados, se transformó en un volcán a punto de erupcionar. «Yo controlo esto. Nadie me manda». De repente, uno de los hombres se abalanzó sobre Miguel, agarrándolo por el brazo. «Vamos, chiquillo, te llevaremos a casa». Miguel, paralizado por el miedo, miró hacia su madre, pero ella no podía ayudarlo. Daniel dio un paso hacia adelante, sus ojos desafiantes brillando con determinación. «Suéltalo. Él no va contigo». Pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador resonó en la noche. Era Camila, su voz quebrándose mientras miraba a Miguel. «No, tigre, corre». Fue un momento de confusión mortal. El hombre que sostenía a Miguel retrocedió un paso asustado. Estaba realmente dispuesto a llevarse al niño y justo entonces, ¡bang! Un disparo sonó en la oscuridad, el eco reverberando como un trueno. El hombre que sostenía a Miguel cayó al suelo, un charco de sangre comenzando a formarse bajo su cuerpo. Miguel, aturdido, se dio cuenta de que alguien había disparado desde la distancia. El tiempo pareció congelarse. Sus ojos se encontraron con los de Camila, sus expresiones reflejando horror y confusión. «Mamá», fue lo único que pudo pronunciar con un nudo en la garganta. Pero el pánico llegó con la sirena, acercándose rápidamente, rasgando la noche. Las miradas se dirigieron hacia Leandro, que había caído, una expresión de incredulidad en su rostro. Luego se giró hacia su madre y su voz se convirtió en un rugido desafiante. «Tú has estado jugando conmigo todo este tiempo. ¿Que me esconden?» Su furia reverberaba entre las sombras. Miguel sintió cómo su mundo giraba. Todo lo que creía saber se desmoronó de repente. Cambiando su mirada entre su madre y Leandro, a quien apenas reconocía, preguntó con desesperación: «¿Quién eres verdaderamente?». Su voz se mezclaba con el eco de las sirenas, creando una melodía inquietante. Camila abrió la boca para hablar, pero no hubo palabras. De pronto, un estruendo más resonó. Un hombre emergió de la multitud, alzando las manos. «¡Para, no disparen! ¡Soy policía!». Las palabras cayeron como una bomba. Todo el mundo se detuvo, desconcertado. «Policía», murmuró Miguel, los ojos desorbitados. El hombre se acercó, señalando a Leandro en el suelo. Su captura estaba programada para hoy. Ha estado asociado con una banda peligrosa. Los secretos que guardan son más oscuros de lo que piensan. «¿Pero quién eres tú?», preguntó Camila con el rostro pálido. El hombre se inclinó hacia ella, su mirada firme. «Soy el hermano de Leandro. Mi nombre es Rafael. Nací en las sombras, igual que él». Las revelaciones se desbordaron como un torrente. Miguel sintió que su corazón se detenía. «Hermano, ¿de qué estás hablando?». Rafael se giró hacia Miguel. «¿Has oído hablar de la verdad oculta detrás de tu padre biológico? Hay más, mucho más». En ese instante un coro de voces surgió entre la multitud. «La verdad sobre su madre», gritó alguien. Otra figura, una mujer, salió del grupo. Sus ojos estaban cargados de dolor. «Soy defensora de los niños. Hay secretos sobre tu madre que podrían romperte el corazón». El aire se volvió irrespirable. Miguel miró a Camila y por primera vez su madre parecía pequeña y vulnerable.
¿Qué han hecho? ¿Qué más me han ocultado? Las palabras salieron de sus labios como un susurro desesperado. Rafael sonrió, pero era una sonrisa llena de tristeza. Es hora de que descubras quién eres y a qué has venido, hijo de dos mundos, pero no el que creías. Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Mientras el caos seguía a su alrededor, comenzaba a comprender que nada de lo que había aprendido sobre su familia era real. La sirena llegó al clímax, acercándose, pero la verdad se servía en un plato frío y él no sabía si podría enfrentarlo. ¿Quién realmente era su padre? ¿Qué secretos le esperaban? Y lo más importante, ¿qué haría con ellos? Las sombras avanzaban, el futuro era incierto y su corazón latía desbocado. Estaba preparado para descubrir el oscuro legado que lo aguardaba. Miguel, entre el caos de emociones, miró a su madre y luego a Daniel. ¿Qué está pasando?, preguntó, la voz quebrada. Camila, con lágrimas resbalando por su rostro, tomó aire antes de hablar, su voz temblando con el peso de los recuerdos. Hay cosas que nunca te conté, cosas sobre tu padre verdadero, las razones por las que Leandro está aquí. El aire se volvió denso. La revelación permaneció suspendida entre ellos como una sombra acechante. La multitud a su alrededor parecía borrosa, los murmullos se desvanecieron y el tiempo se detuvo. Miguel la miraba, buscando respuestas en sus ojos llenos de dolor. ¿De qué estás hablando, mamá? Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el lugar. La puerta de la casa se abrió de golpe y 3 hombres armados aparecieron. Eran figuras imponentes, sus rostros endurecidos por la vida en la calle. «Leandro», gritó uno señalándolo, «nos dijiste que habías dejado esta vida. ¿Qué haces aquí?» El caos estalló. Daniel empujó a Miguel hacia atrás mientras Camila se interponía gritando. «No, por favor, no lo toquen», pero la tensión en el aire se volvió eléctrica. Leandro, observando a los recién llegados, se transformó en un volcán a punto de erupcionar. «Yo controlo esto. Nadie me manda». De repente, uno de los hombres se abalanzó sobre Miguel agarrándolo por el brazo. «Vamos, chiquillo. Te llevaremos a casa». Miguel, paralizado por el miedo, miró hacia su madre, pero ella no podía ayudarlo. Daniel dio un paso hacia adelante, sus ojos desafiantes brillando con determinación. «Suéltalo, él no va contigo». Pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador resonó en la noche. Era Camila, su voz quebrándose mientras miraba a Miguel. «No, tigre, corre». Fue un momento de confusión mortal. El hombre que sostenía a Miguel retrocedió un paso asustado. Estaba realmente dispuesto a llevarse al niño y justo entonces, ¡bang! Un disparo sonó en la oscuridad, el eco reverberando como un trueno. El hombre que sostenía a Miguel cayó al suelo, un charco de sangre comenzando a formarse bajo su cuerpo. Miguel, aturdido, se dio cuenta de que alguien había disparado desde la distancia. El tiempo pareció congelarse. Sus ojos se encontraron con los de Camila, sus expresiones reflejando horror y confusión. «Mamá», fue lo único que pudo pronunciar con un nudo en la garganta. Pero el pánico llegó con la sirena, acercándose rápidamente, rasgando la noche. Las miradas se dirigieron hacia Leandro, que había caído, una expresión de incredulidad en su rostro. Luego se giró hacia su madre y su voz se convirtió en un rugido desafiante. «Tú has estado jugando conmigo todo este tiempo. ¿Que me esconden?» Su furia reverberaba entre las sombras. Miguel sintió cómo su mundo giraba. Todo lo que creía saber se desmoronó de repente. Cambiando su mirada entre su madre y Leandro, a quien apenas reconocía, preguntó con desesperación. «¿Quién eres verdaderamente?» Su voz se mezclaba con el eco de las sirenas, creando una melodía inquietante. Camila abrió la boca para hablar, pero no hubo palabras. Fue entonces cuando un hombre apareció de entre la multitud, con una chaqueta de cuero y un aire autoritario. «¡Espera, Miguel!», gritó. Era un antiguo amigo de su madre, alguien que había estado ausente durante años y que parecía haber llegado justo a tiempo. «Déjenlo en paz. Lo que están a punto de descubrir cambiará todo». Miguel miró al hombre. La tensión en el aire se volvía insoportable. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. El hombre, con una expresión grave, continuó. «Soy Andrés, amigo de tu madre. Lo que no saben es que ella no es quien creen». El silencio fue profundo. Miguel, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora, no sabía si debía temblar de miedo o gritar. La verdad, esa verdad que lo acechaba, era más oscura de lo que podría imaginar. «¿Qué quieres decir?», preguntó, una mezcla de ansiedad y curiosidad atormentándolo. Andrés tomó un respiro profundo. «Camila no es solo una víctima. Ella es parte de algo más grande». Las miradas se intensificaron, Camila se palideció y la rabia de Leandro se encendió de nuevo.
Tú no sabes nada, cierra la boca, gritó, pero su desesperación no podía ocultar el miedo que se filtraba en su voz. ¿Parte de qué?, insistió Miguel, cada palabra como un eco en su mente. La revelación estaba a punto de surgir, como un tsunami a la espera de arrasar todo a su paso. Nadie sabía qué consecuencias traería, pero los ojos de Camila reflejaban un profundo miedo, como si un monstruo estuviera acechando en sus memorias. Andrés se adelantó, su voz resonando. Ella fue parte de una operación encubierta, espías, tráfico de influencia. Y tú, Miguel, eres el hijo de un hombre que nunca conociste, pero que está vinculado a un oscuro secreto que puede desestabilizarlo todo. Las palabras dejaron a Miguel helado. Lo que creía ser una simple vida se desnudaba ante él como un laberinto de mentiras y engaños. La conexión entre su madre y Leandro, la sombra de su verdadera familia, todo estaba a punto de revelarse. El futuro, antes claro, se mezcló con la oscuridad del pasado. El caos seguía. Sirenas resonando, la multitud murmullando. Miguel sintió que el aire se quemaba y las miradas de todos se volvieron hacia él, esperándolo a que reaccionara. Pero en su interior había una tormenta, y la verdad, la cruda verdad, empezaba a desdibujar los límites de su realidad. Era un niño de un mundo de sombras. El destino lo golpeaba en cada latido mientras la historia se desmoronaba ante su luz. Y así, en un instante, las preguntas flotaron en su mente. ¿Quién era realmente su padre? Y si todo lo que había creído era una gran mentira, el giro había llegado y el misterio se profundizaba. Podría enfrentarlo. La respuesta estaba aún lejos y el futuro era un vasto terreno desconocido. Miguel, entre el caos de emociones, miró a su madre y luego a Daniel. «¿Qué está pasando?», preguntó, la voz quebrada. Camila, con lágrimas resbalando por su rostro, tomó aire antes de hablar, su voz temblando con el peso de los recuerdos. «Hay cosas que nunca te conté, cosas sobre tu padre verdadero, las razones por las que Leandro está aquí». El aire se volvió denso. La revelación permaneció suspendida entre ellos como una sombra acechante. La multitud a su alrededor parecía borrosa, los murmullos se desvanecieron y el tiempo se detuvo. Miguel la miraba, buscando respuestas en sus ojos llenos de dolor. «¿De qué estás hablando, mamá?». Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el lugar. La puerta de la casa se abrió de golpe y 3 hombres armados aparecieron. Eran figuras imponentes, sus rostros endurecidos por la vida en la calle. «Leandro», gritó uno señalándolo, «nos dijiste que habías dejado esta vida. ¿Qué haces aquí?». El caos estalló. Daniel empujó a Miguel hacia atrás, mientras Camila se interponía, gritando: «No, por favor, no lo toquen». Pero la tensión en el aire se volvió eléctrica. Leandro, observando a los recién llegados, se transformó en un volcán a punto de erupcionar. «Yo controlo esto, nadie me manda». De repente, uno de los hombres se abalanzó sobre Miguel, agarrándolo por el brazo. «Vamos, chiquillo, te llevaremos a casa». Miguel, paralizado por el miedo, miró hacia su madre, pero ella no podía ayudarlo. Daniel dio un paso hacia adelante, sus ojos desafiantes brillando con determinación. «Suéltalo, él no va contigo». Pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador resonó en la noche. Era Camila, su voz quebrándose mientras miraba a Miguel. «No, tigre, corre». Fue un momento de confusión mortal. El hombre que sostenía a Miguel retrocedió un paso, asustado. Estaba realmente dispuesto a llevarse al niño. Y justo entonces, ¡bang!, un disparo sonó en la oscuridad, el eco reverberando como un trueno. El hombre que sostenía a Miguel cayó al suelo, un charco de sangre comenzando a formarse bajo su cuerpo. Miguel, aturdido, se dio cuenta de que alguien había disparado desde la distancia. El tiempo pareció congelarse. Sus ojos se encontraron con los de Camila, sus expresiones reflejando horror y confusión. «Mamá», fue lo único que pudo pronunciar con un nudo en la garganta. Pero el pánico llegó con la sirena, acercándose rápidamente, rasgando la noche. Las miradas se dirigieron hacia Leandro, que había caído, una expresión de incredulidad en su rostro. Luego se giró hacia su madre y su voz se convirtió en un rugido desafiante. «Tú has estado jugando conmigo todo este tiempo». «¿Qué me esconden?». Su furia reverberaba entre las sombras. Miguel sintió cómo su mundo giraba. Todo lo que creía saber se desmoronó de repente. Cambiando su mirada entre su madre y Leandro, a quien apenas reconocía, preguntó con desesperación: «¿Quién eres verdaderamente?». Su voz se mezclaba con el eco de las sirenas, creando una melodía inquietante. Camila abrió la boca para hablar, pero no hubo palabras. Fue entonces cuando un hombre apareció de entre la multitud, con una chaqueta de cuero y un aire autoritario. «Espera, Miguel», gritó. Era un antiguo amigo de su madre, alguien que había estado ausente durante años y que parecía haber llegado justo a tiempo. «Déjenlo en paz».
Lo que están a punto de descubrir cambiará todo. Miguel miró al hombre. La tensión en el aire se volvía insoportable. —¿Quién eres tú? —preguntó, su voz un hilo tembloroso. El hombre, con una expresión grave, continuó: —Soy Andrés, amigo de tu madre. Lo que no saben es que ella no es quien creen. El silencio fue profundo. Miguel, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora, no sabía si debía temblar de miedo o gritar. La verdad, esa verdad que lo acechaba, era más oscura de lo que podría imaginar. —¿Qué quieres decir? —preguntó, una mezcla de ansiedad y curiosidad atormentándolo. Andrés tomó un respiro profundo. Camila no es solo una víctima. Ella es parte de algo más grande. Las miradas se intensificaron, Camila se palideció y la rabia de Leandro se encendió de nuevo. —Tú no sabes nada. Cierra la boca —gritó, pero su desesperación no podía ocultar el miedo que se filtraba en su voz. —¿Parte de qué? —insistió Miguel, cada palabra como un eco en su mente. La revelación estaba a punto de surgir, como un tsunami a la espera de arrasar todo a su paso. Nadie sabía qué consecuencias traería, pero los ojos de Camila reflejaban un profundo miedo, como si un monstruo estuviera acechando en sus memorias. Andrés se adelantó, su voz resonando. Ella fue parte de una operación encubierta, espías, tráfico de influencia. Y tú, Miguel, eres el hijo de un hombre que nunca conociste, pero que está vinculado a un oscuro secreto que puede desestabilizarlo todo. Las palabras dejaron a Miguel helado. Lo que creía ser una simple vida se desnudaba ante él como un laberinto de mentiras y engaños. La conexión entre su madre y Leandro, la sombra de su verdadera familia, todo estaba a punto de revelarse. El futuro, antes claro, se mezcló con la oscuridad del pasado. El caos seguía. Sirenas resonando, la multitud murmullando. Miguel sintió que el aire se quemaba y las miradas de todos se volvieron hacia él, esperándolo a que reaccionara. Pero en su interior había una tormenta, y la verdad, la cruda verdad, empezaba a desdibujar los límites de su realidad. Era un niño de un mundo de sombras. Miguel respiró hondo, su mente girando. ¿Cómo puede ser? La pregunta salió como un susurro. Andrés, captando la angustia, se inclinó hacia él. Porque el hombre que ha estado buscando a tu madre no es Leandro, mal que les pese. Es él, es tu verdadero padre. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba. Su verdadero padre. En su mente la historia se reescribía. Los ojos de su madre miraban a Andrés llenos de imploración. Dilo. La sala se llenó de un silencio abrumador, el tipo de silencio que aplasta. Dilo, Andrés, insistió Camila. El hombre tragó saliva, sus palabras flotando en el aire como un veneno. Tu padre es un hombre poderoso, pero un monstruo, y estoy aquí para salvarte, Miguel. No te queda mucho tiempo. Hay fuerzas oscuras detrás de esto. No es solo una vida secreta, es una guerra. Miguel sintió un frío helado correr por su espina dorsal. ¿Qué significaba todo eso? Todo lo que había sabido, todo lo que lo había definido, desmoronándose en cadenas de cristal, mientras un nuevo, espeluznante futuro acechaba en la oscuridad. Las miradas se concentraron en él, una preocupación palpable en el aire. —Esperen —murmuró Miguel, la voz temblorosa—. ¿Qué guerra? ¿Qué tengo que hacer? En ese instante, un eco de distancia rompió el silencio. Un coche negro se detuvo abruptamente cerca, las luces parpadeantes iluminando un rostro familiar, una figura que había estado en el fondo de su memoria. Un hombre de traje se salió del vehículo. Su semblante era familiar pero aterrador, y Miguel sintió un nudo formarse en su garganta. —Mamá, ¿quién es él? La pregunta vibró en la noche, mientras el hombre avanzaba hacia ellos, una sonrisa fría y peligrosa en su rostro. —No puedes escapar de la verdad, Miguel —dijo, acercándose aún más—. Te he estado buscando por mucho tiempo. El aire parecía volverse espeso. La confusión de Miguel se transformó en un temor palpable. Todos miraban al extraño, que parecía conocer secretos que podían destrozarlos a todos. Se detuvo frente a Miguel y le aseguró: tu vida está a punto de cambiar. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Este es solo el comienzo. Miguel contuvo el aliento, el miedo revoloteando dentro de él. Las sombras se estaban apoderando de su vida. Y él tenía que decidir si quería afrontarlas o esconderse para siempre. ¿Qué secretos ocultos se desenterrarían? Todo lo que creía saber sobre sí mismo estaba a punto de cambiar en un instante. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. La figura del hombre frente a él, aquel desconocido que afirmaba saber tanto, parecía moverse en cámara lenta. Tu vida está a punto de cambiar. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Este es solo el comienzo, dijo el extraño con una sonrisa inquietante. La multitud alrededor empezó a murmurar, la confusión se palpaba en el aire como un espeso humo.
Miguel se giró hacia su madre, ansioso. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué no me dijiste nada? Las palabras salieron de su boca como un grito desesperado. Por favor, Miguel, hay cosas que creí que nunca debías saber, dijo Camila. Su voz temblaba, sus ojos llenos de agua. Y en ese momento, la ira y el miedo de Miguel chocaron. Pero tengo derecho a saber. El hombre del traje se acercó aún más, su mirada era como hielo. Tu madre estuvo tratando de protegerte, dijo, suavizando su tono. Pero la verdad no se puede ocultar para siempre. Ellos vendrán por ti, vienen por todos nosotros. Ellos. El pánico invadió a Miguel, pero antes de que pudiera preguntar más, un estruendo resonó desde el fondo de la calle. Un grupo de hombres armados apareció, sus rostros cubiertos por pasamontañas, avanzando como sombras amenazantes. Se acabó, gritaron. No. Miguel, corre, gritó Camila, empujando a su hijo hacia Daniel, quien lo agarró de la mano, el temor reflejado en sus rostros. Pero Miguel, confundido, se quedó paralizado. Un tiro sonó, rompió el silencio, un sonido desgarrador que hizo que todos se encogieran. Daniel empujó a Miguel hacia el borde, lejos de la dirección de los disparos, pero el caos había estallado. Debemos salir de aquí, dijo con firmeza, arrastrando a Miguel mientras Camila se quedaba atrás gritando. La tensión se palpaba. Miguel miró atrás y vio a su madre, su figura pequeña en medio de la vorágine. Su cuerpo parecía moverse en cámara lenta mientras uno de los hombres armados se acercaba a ella. ¡Camila! Miguel gritó, el nombre saliendo de su boca como una súplica. Y en un instante algo imprevisto ocurrió. Desde la esquina de la calle surgió un coche policial, los sirenas sonando como un ángel guardián llegado para salvar el día, pero no era así. Un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Miguel cuando vio al conductor. «¡Papá!», exclamó, la palabra brotando de su boca sin pensar. El hombre en el coche no era otro que Leandro, el mismo hombre que había jurado proteger a su madre, al menos eso creía Miguel. «¿Qué estás haciendo aquí?», Miguel no podía entender. ¿Por qué su padre biológico llegaba justo en este momento caótico? Leandro salió del vehículo con furia, sus ojos ardían de rabia. «¡Sal de aquí, Miguel! Tú no perteneces a este lugar». La mirada de Miguel cruzó a la de Camila y entendió que todo lo que había creído se desmoronaba ante su rostro. Camila gritó, su voz entremezclada con el ruido del caos. «No, Leandro, todo es diferente ahora. Él tiene derecho a saber la verdad», pero la verdad estaba al borde de revelarse, un abismo lleno de traiciones. Miguel sintió un nudo en su garganta. Las palabras de Andrés resonaban en su mente. «Tu padre está vinculado a un oscuro secreto», y en ese momento el tremendo secreto que su madre había escondido podía destrozar todo lo que él creía saber. El grupo de hombres armados se detuvo, confundido por la llegada inesperada de Leandro. Miguel miró a su alrededor y todo pasó en un latido. Sus amigos, su madre, el extraño, la revelación de su pasado, todo se estaba volviendo un torbellino de dudas. Con un grito desesperado, Miguel dio un paso adelante, el miedo encendiéndose. «Dime la verdad, papá». Y justo en ese instante de máxima tensión, todo estalló. Un tercer tiro resonó en el aire, impactando con un ruido aterrador. Miguel apenas tuvo tiempo de procesar la escena cuando su madre cayó al suelo, la sangre brotando de su pecho, y las luces comenzaron a apagarse en sus ojos. El tiempo se detuvo. Miguel sintió el frío de la muerte envolviendo el aire. Todo lo que había construido, toda la narrativa familiar que creía conocer, ahora se desmoronaba en un mar de caos y dolor. ¿Qué había pasado? La escena se convirtió en un cuadro inmóvil y en su corazón el eco de aquellas palabras atormentadoras. La verdad no se puede ocultar para siempre. Miguel se quedó mirando a su madre en el suelo, su mundo desmoronándose, y en su pecho una desesperación que se volvió un grito sordo. ¿Qué iba a hacer ahora? Las sombras se cernían sobre él y la verdad definitivamente ya no podía ser ignorada. El abismo lo esperaba y no habría vuelta atrás. Miguel sintió que su corazón latía como un tambor, un golpe de terror que acompasaba el caos a su alrededor. La escena se desdibujaba a medida que su madre caía al suelo, un charco de sangre extendiéndose como una sombra ominosa. «¡Mamá!». Su voz resonó, pero el mundo a su alrededor se volvió una mezcla borrosa de gritos y sirenas. Como si el tiempo se hubiese detenido, Miguel sintió una presión en su pecho. Miró a Leandro, sus ojos reflejando dudas y furia. ¿Por qué el hombre que había creído su padre se veía tan roto? En un instante, todo lo que había conocido se desmoronaba. Las palabras de Andrés retumbaban en su mente, pero ahora había un eco diferente, un grito que pedía ayuda. ¿Qué has hecho?». Miguel balbuceó, buscando respuestas entre los rostros atónitos que le rodeaban. El extraño desde el coche seguía avanzando, sus pasos resonaban como un tambor de guerra.
De pronto sintió que el caos se frenaba por un instante. La figura se detuvo frente a él, el aire cargado de tensión. «No puedes huir de tu destino, Miguel», dijo el extraño con una seguridad escalofriante. Su voz era un cuchillo afilado que atravesaba el miedo y la confusión. Miguel se dio cuenta de que sabía demasiado, así que decidió al menos pelear. «No tienes ni idea de quién soy», gritó, pero el hombre sonrió con arrogancia. «Lo sé todo sobre ti, sobre tu madre, sobre tu verdadero padre». Las palabras retumbaron en el aire como un trueno. Era como si todo se desnudara ante él. Miguel sintió el sudor frío correr por su frente, y antes de que pudiera reaccionar, el extraño extendió su mano hacia la multitud. «Este no es el lugar para decírtelo. Hay que irse ahora». Los hombres armados que habían asediado a Camila vacilaron, confundidos por la autoridad del extraño. Fue ese breve instante de indecisión lo que permitió a Daniel agarrar a Miguel y arrastrarlo hacia el coche. «¡Corre, Miguel, ahora!», gritó, y el pánico en sus ojos lo empujó a actuar. Mientras corrían, la sombra de su madre herida se quedaba atrás, un recuerdo desdibujado por el miedo. Miguel se sentía atrapado entre historias, entre dos mundos que ahora parecían colisionar. La imagen de Camila en el suelo se grabó en su mente, y cada paso que daba hacia el coche era un intento por dejar atrás lo inevitable. «¡Alto!», un grito resonó detrás de ellos. Al girar, Miguel vio que Leandro había caído de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «Miguel, por favor, no te vayas. Esto no es lo que parece». Su voz se quebró en un grito desesperado, pero Miguel no podía escuchar. La estrategia del hombre había colapsado en un segundo. Poco después, mientras el coche comenzaba a moverse, el extraño que había instigado el caos dio un paso al frente, levantando su mano como si todo se detuviera. «No pueden escapar. Miguel no tiene el control de su vida. Hay un secreto que él debe conocer». «¡Cállate!», gritó Daniel, pero antes de que pudiera continuar, el extraño sonrió y retó con la mirada a Miguel. «El día que naciste, un pacto se hizo. Eras parte de algo más». Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cuando sintió que todo se cerraba, un grito oportuno estalló. «¡Espera!». Era una figura familiar que salía del sombrío confín de la multitud, con voz firme. «Miguel, no te vayas. Yo soy tu padre». La revelación fue como un rayo, un estallido en su pecho. «¿Qué?», Miguel logró murmurar mientras el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había creído saber se desmoronaba como un castillo de arena. La lucha entre Leandro, Camila, el extraño y ahora este nuevo padre se convertía en un torbellino de confusión y dolor. Como un destello, todo el horror de su vida había cambiado en un instante. ¿Quién era realmente su padre? ¿Cuáles eran los secretos que se ocultaban y qué significaba eso para él? El misterio se volvía cada vez más espeso, mientras el caos aumentaba a su alrededor. Todo lo que él había creído era solo la punta del iceberg. El verdadero camino apenas empezaba a revelarse, pero el impacto estaba lejos de terminar. ¿Qué pasaría ahora con su madre y el legado de secretos familiares? Miguel sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Quién eres realmente?». La pregunta flotó entre ellos, heavy como el aire en ese instante. El extraño sonrió, un brillo frío en sus ojos. «Soy quien te enseñará la verdad, Miguel, pero ahora no es el momento». Detrás de ellos, el ruido de disparos y gritos se intensificaba. La multitud se agitaba, confundida y asustada. No podía creer que su madre estuviera herida. «¡Camila!», gritó, pero no podía salir corriendo. Su cuerpo estaba parado, como si el miedo lo atrajera al suelo. Leandro se enfrentó al extraño, su rostro desencajado. «¿Qué sabes sobre él?». Las palabras salieron de sus labios como flechas. «Él es parte de un juego más grande del que no tienes idea», respondió el desconocido sin apartar la mirada. Fue un instante, el extraño se giró hacia Miguel y extendió la mano. «Si quieres saberlo todo, ven conmigo, tu vida depende de ello». Miguel sintió que la urgencia lo empujaba, pero su mirada se posó en su madre. La imagen de Camila, desvaneciéndose en la confusión, lo atormentó. No podía dejarla. «Mamá, aguanta». El grito escapó de su garganta, la desesperación atravesando cada palabra. Daniel lo agarró del brazo. «Miguel, no podemos quedarnos». «Vamos», pero Miguel dudó, tornándose como una hoja agitada en el viento. De repente, el sonido de sirenas se volvió estruendoso. La luz de un coche patrulla se iluminó entre la multitud y la esperanza pareció brotar en el corazón de Miguel. «¡Policía!», gritaron algunos, mientras otros se lanzaban a escondidas. «No, no lo puedo dejar», insistió, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. «Ella siempre será tu madre», dijo el extraño, y esa frase lo golpeó con fuerza. «Pero hay un enemigo más grande. Tu madre te ha protegido, pero el tiempo se ha acabado». La imagen de Camila rígida en el suelo empañó su mente. ¿Era realmente su madre una espía?
Con un último vistazo, Miguel supo que tenía que decidir. «Voy contigo», gritó justo antes de que el caos se desatara nuevamente. Un grito desgarrador resonó cuando la multitud se dispersó. La desesperación se adueñó del aire. Daniel empujó a Miguel hacia el coche. «¡Corre, Miguel!». Al saltar dentro sintió una oleada de pánico. El extraño agarró el volante. Aceleró y el coche salió disparado de allí, dejando atrás la escena. En el interior el silencio fue abrumador, solo roto por las respiraciones entrecortadas. Miguel miró por la ventana, la ciudad se desvanecía lentamente, pero su mente giraba en torno a las preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi madre? La confusión aumentó a medida que la figura del extraño se tornaba más amenazante. La verdad está a punto de revelarse, pero también te harán preguntas. Hay cosas que te esconderán. No puedo soportar más. Miguel sintió que el mundo se cerraba sobre él, pero la promesa de respuestas brillaba en los ojos del extraño. Por ahora quédate a mi lado, pronto todo tendrá sentido. Mientras el coche se alejaba, miró de nuevo hacia atrás y fue como dejar atrás parte de sí mismo. La ciudad se convertía en un punto distante. La incertidumbre pesaba y el eco de los disparos resonaba en sus oídos, pero en su pecho una chispa de valentía comenzaba a despertar. Ahora, con un destino incierto y un futuro por definir, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las sombras acechaban y con ellas un legado oculto que debía enfrentar. Podría encontrar la verdad y qué secretos lo esperaban realmente. Esto no era el final, sino solo un nuevo comienzo. Y antes de que todo termine, tienes que suscribirte ahora a este canal. No puedes perderte las historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de like ahora. Cada clic alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas conozcan estas tramas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes NIUN segundo M acentuada S para hacerlo. Tu apoyo es crucial para nosotros.